Buenas tardes, Doc. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo están, muchachos? Buenas tardes. Ya estamos entonces dando inicio a nuestra clase relacionada con la terapia articular que vamos a seguir en estos días. Y en este caso en base a lo que es el método, la técnica de Kaltenborg, como les decía justamente antes de darnos el repaso, ¿verdad? Que íbamos a ingresar a este capítulo. Sobre todo considerando de que tenemos que ya hacer un análisis de lo que es el movimiento articular, pero ya con otras reglas ligeramente distintas en relación a lo que la OTM enuncia para hacer el análisis del movimiento de un segmento anatómico. Es por esa razón que el día de hoy vamos a hacer la primera revisión en relación a este método, en relación a este recurso terapéutico, que sí es de bastante utilidad, sobre todo cuando tenemos alteraciones en el ámbito articular. Ya, entonces vamos a empezar a hablar de eso justamente. Denme un minutito más, algunos compañeros me están solicitando que por favor los esperemos, entonces les damos un minuto más máximo para que se conecten y ya vamos a dar inicio con nuestras clases.
Muy bien, chicos. Entonces, ahora, en relación a lo que es este recurso de la OTM, tenemos que considerar que hay un análisis distinto, un poco variado en relación a lo que son las superficies articulares, del movimiento de cada una de las articulaciones que nosotros ya conocemos normalmente. Ya nosotros tenemos una clasificación bastante simple, ¿verdad? En lo que son los tipos de articulaciones. Tenemos articulaciones móviles, semimóviles, inmóviles. Dentro de lo que son las articulaciones que pueden llegar a generar un cambio de desplazamiento, de contacto de sus superficies articulares, la OTM las clasifica en dos grupos grandes, ya de articulaciones. Entonces, un grupo de articulaciones que se va a denominar como articulaciones de tipo ovoide y el otro grupo que se denomina como articulaciones de tipo sellar. Características de diferencia. Una articulación ovoide, como nosotros vemos acá, es una articulación que tiene en una superficie una de los segmentos articulares, una superficie completamente redondeada o por lo menos parcialmente redondeada. Este tipo de articulación lo que permite es generar cambios de dirección respecto al otro segmento de la superficie articular, que en este caso sería cóncava. Entonces, al tener una superficie redondeada y otra superficie cóncava, van a formar una articulación en forma de huevo, ya que se denomina ovoide. Bien. Y luego tenemos otro tipo de articulación, la articulación que se denomina sellar. Una articulación de características sellar tiene una forma de silla de montar prácticamente. Es lo que nosotros conocemos justamente dentro de la clasificación de diartrosis como una articulación en silla de montar. ¿Eso qué significa? Que tiene un segmento que se va a encontrar con el otro en sentido cóncavo, pero al mismo tiempo paralelo o transverso, mejor dicho, vamos a tener un sentido convexo de la misma articulación. O sea, así es como si nosotros estuviéramos poniendo una mano relativamente flexionada en contacto con la otra mano relativamente también flexionada, pero en sentido contrario. A ver, se los voy a mostrar en video. Esperen un ratito, vamos a activar aquí. Ya. Entonces, mire, si yo tengo esta característica de una articulación que en una parte tiene un segmento redondeado, cóncavo, pero es convexo en el lado transverso, va a tener el contacto con otro segmento de las mismas características, cóncavo de un lado y convexo del otro. La parte convexa de este segmento se va a articular con la parte cóncava del otro y la parte convexa de este segmento con la cóncava del otro lado, formando una articulación muy parecida a una silla de montar. A eso la OTM y el recurso que utiliza justamente Kaltenborg en análisis según la OTM, la clasifican como una articulación de tipo sellar. ¿Ya? Entonces aquí ya tenemos dos grupos, el grupo ovoide y el grupo sellar. Ahora, cada una de estas articulaciones tiene una forma peculiar y tiene algún tipo de movimiento que va a estar restringido, va a estar limitado o va a estar ampliado, va a estar facilitado. ¿De qué va a depender eso? De cuán perfecta sea la articulación que se está formando, ya sea ovoide o ya sea sillar. Una ovoide perfecta es una articulación completamente esférica, que nosotros en la clasificación funcional de las articulaciones la conocemos como enartrosis. Entonces, ¿me pueden decir ustedes, chicos, cuáles eran las articulaciones de tipo enartrosis que tenemos en la anatomía? Vamos, menciónenme, ¿cuáles son las enartrosis que tenemos nosotros? Vamos, participen, por favor. Bueno, Doc, si no me equivoco, bueno, una es la articulación coxofemoral. Muy bien, excelente, Daniela. Una es la coxofemoral y la otra es la glenohumeral, ¿verdad? Son las dos articulaciones de tipo enartrosis que pertenecen a la diartrosis, que en este caso serían las únicas articulaciones ovoides perfectas. Y según la OTM, estas articulaciones ovoides perfectas se denominan como ovoides inalteradas, ¿ya? Eso por favor tomen en cuenta, ese nombre y esa descripción. Ovoides inalteradas. ¿Qué significa con el término ovoide inalterado? Como lo vemos acá en el gráfico, tenemos una estructura completamente redondeada que va a tener contacto con otra estructura que es cóncava, ¿ya? Una superficie convexa, bien redondeada con otra cóncava. Entonces, a ese tipo de articulación, según la OTM, se le pone el nombre de ovoide inalterada. Luego va a haber otro tipo de ovoide, que es la ovoide alterada.
Esta ovoide alterada, sobre todo se forma cuando hay una articulación semiesférica, ya que no es completamente redondeada. Nosotros, dentro de lo que es la clasificación de las diartrosis, ¿a qué articulaciones las denominamos como semiesféricas? ¿Cuáles serían, chicos, las semiesféricas dentro de las diartrosis? También tienen forma de media luna, por si acaso, ¿no? Son semiesféricas, no son completamente redondeadas. ¿Cuáles son esas articulaciones? Doc, no sé si estoy bien. Dime, Luis. Sería la coxo umbral. ¿Qué era? La de la cadera, Doc, también sería Ya. un ejemplo. En Coxo este caso, femoral, puede ser. En este caso, Luis, habíamos citado a la cadera como una enartrosis dentro de la diartrosis, ¿verdad? Entonces pertenece al grupo de las ovoides inalteradas, porque son articulaciones en forma redondeada perfecta. Entonces la coxofemoral va a pertenecer a ese grupo que ya hemos mencionado, ovoides inalteradas. Las articulaciones que van a pertenecer al grupo semiesférico, que tienen esa forma, son las condilias, ¿ya? Una articulación de tipo condilia tiene 4 movimientos, una en artrosis tiene 6 movimientos, por eso la que es más redondeada tiene más movimientos y la que es menos redondeada tiene menos movimientos. Entonces, para nosotros una condilia es una articulación denominada ovoide alterada, ¿ya? Entonces, aquí tenemos dos grupos clasificados, la ovoide inalterada y la ovoide alterada. Les repito, las ovoides inalteradas son completamente esféricas. Las ovoides alteradas son semiesféricas, en este caso serían las condilias, ¿ya? Entonces, creo que esa primera parte está clara. Luego pasamos al siguiente grupo, ya hemos clasificado a las ovoides. Tenemos a las sellares. Las articulaciones sellares tienen una forma más o menos a una silla de montar como yo les mostraba en el ejemplo. Hay dos tipos de articulaciones sellares, también las sellares alteradas y las sellares inalteradas. ¿Ya? Una sellar alterada, perdón, una sellar inalterada primero es un encaje recíproco perfecto. Ahora, ¿cuáles son las articulaciones de encaje recíproco o silla de montar perfectos que nosotros tenemos en nuestra anatomía? A ver, denme dos ejemplos, chicos. Las de las falanges, ¿Ya cuál de las falanges en particular, Viviana? Hay una de las falanges que es encaje recíproco. la falange del pulgar, Ya, muy bien. porque puede llegar al dedo meñique. Ya, bueno, en este caso no, la del pulgar no tiene falange, ¿verdad? Pero Ay, estamos hablando de la del primer dedo. Más que la falange propiamente dicha, vamos a hablar de su metacarpiano respectivo. El primer metacarpiano, en contacto con el trapecio y trapezoide, forman una articulación en encaje recíproco perfecto, o sea, una silla de montar perfecta, ¿ya? Muy parecida al encaje recíproco de la articulación externo-clavicular. Entonces aquí ya nosotros tenemos dos articulaciones que van a pertenecer al grupo de las sellares inalteradas. ¿Por qué inalteradas? Porque no se han modificado, no son perfectas en su encaje recíproco, ¿ya? Entonces estas articulaciones con estas características, también hay otras más, obviamente en la anatomía, van a pertenecer al grupo de las sellares inalteradas. Y luego ya nos queda el otro grupo de las articulaciones sellares que son las alteradas, las que van a tener menos movilidad, la que por las características de sus superficies van a tener solamente dos movimientos. Y dentro de ese grupo, ¿cuáles nos quedaría? Solamente las trocleares y las trocoides. ¿Ya? Aquí las articulaciones de tipo artrodia no se clasifican según la OTM porque son articulaciones que tienen movimiento pasivo, que obviamente también tiene que conocerse más o menos qué forma tiene, porque no van a ser completamente planas, pero las artrodias dejamos un poco de lado. Nos estamos quedando con las articulaciones que son enartrosis, condilias, trocleares, trocoides, encaje recíproco. Ya esos cinco primeros grupos de articulaciones. Entonces, para nosotros las sellares alteradas van a ser o las trocleares o las trocoides. Y ahora quisiera que ustedes me digan, chicos, un ejemplo de articulación troclear en la anatomía.
La articulación del codo, ¿no? Perfecta, Donay. La articulación húmero-radiocubital, que es una troclear perfecta, ¿verdad? Que solo tiene flexión y extensión. Excelente. Entonces, para esto nosotros, en este caso, esa sería una articulación de tipo sellar alterada. Otra articulación que sea sellar alterada, que pertenezca al género de las trocoides. ¿Troclear, Doc, o Trocoide. Trocoide. Vamos, chicos. El de la rodilla. El de la rodilla es una condilia, Viviana. ¿Ya? La articulación femorotibial es radio cubital proximal sería, ¿no? ya En la- la radiocubital proximal y la distal son trocoides. Entonces van a estar dentro del grupo de las articulaciones que se consideran como sellares alteradas. ¿Ya? Entonces aquí ya tenemos los 4 grupos de articulaciones, 2 ovoides y 2 sellares. Y lo que nosotros tenemos que hacer ahora, primeramente, antes de entrar a la siguiente parte, es poder reconocer a todas las articulaciones de la anatomía. Que es el trabajo que yo tengo, necesito que ustedes sepan eso. Porque si no sabemos eso, pues no vamos a poder hacer tratamientos según este recurso para cualquiera de los segmentos que nosotros vayamos a analizar. De momento estamos un poco más centrados en el miembro superior, pero aún así necesitamos reconocer otras estructuras más. Entonces, les tengo una actividad. Ya chicos, tenemos ahora, miren, estamos a las 4:50. Tenemos clase hasta las 5:10. Tenemos 20 minutos para que ustedes, por favor, encuentren otras, aparte de los ejemplos que hemos mencionado, otras 2 articulaciones ovoides alteradas, otras 2 articulaciones ovoides inalteradas, otras 2 articulaciones, perdón, una ovoide alterada, una ovoide inalterada, una sellar alterada y una sellar inalterada. Ya necesito que me encuentren una de cada una en la anatomía. Aparte de los ejemplos que hemos citado, por si acaso, ya hemos citado a la glenomeral, ya hemos citado a la coxofemoral, hemos citado a la húmero radiocubital, hemos citado a la esternocostoclavicular, hemos citado a la carpo metacarpiana del primer dedo, hemos citado a la femorotibial de la rodilla. Entonces nos quedan otras más. Tienen que ustedes analizar a otras articulaciones e introducirlas a esta nueva nomenclatura. Ese es el trabajo que tengo para ustedes. Vamos a seguir conectados, por favor, ¿ya? Pero necesito que me lo hagan. ¿Cómo vamos a tener validación de ese trabajo? Tal vez no sea necesario que lo suban a la plataforma. Voy a ver si es que la habilito ahora. A veces es un poco más complejo, pero necesito que ustedes en una simple hojita me redacten ovoide alterada tal, ovoide inalterada tal, sellar alterada tal, sellar inalterada tal. Y ahí tienen ya los 4 ejemplos de cada uno de los grupos. Entonces tenemos 20 minutos para hacer eso, por favor. De esa manera yo voy a tener en claro que ustedes por lo menos han entendido esta base de lo que es el recurso de la OTM como evaluación y terapia. Si no tenemos esta base va a ser muy complicado, muchachos. Entonces les repito, las ovoides inalteradas son en artrosis. Las ovoides alteradas son condilias. Las sellares inalteradas son encaje recíproco y las sellares alteradas son trocleares y trocoides. Entonces, dentro de eso, por favor, un ejemplo más de cada una de estas en la anatomía. ¿Sí? Comiencen, por favor, chicos. Doctor, una consulta. Dime, Luis. Las vértebras, doctor, ¿vendrían siendo parte o podrían ser parte de las trocoides? No todas las vértebras, solamente una tal vez, ¿verdad? Entonces, en ese caso, ¿cuál de ellas podría ser? ¿Cuál tiene los movimientos propios de una trocoide dentro de todas las vértebras? Y solamente una de todas las vértebras o un contacto entre todas las vértebras va a tener esa forma. Ya, doctor, perfecto. Muy bien. Entonces, mientras tanto, a ver, Muchas gracias. vamos a habilitar la pestaña de la universidad para que puedan subir el trabajo de forma respectiva. Entonces, mientras tanto, por favor, vayan trabajando.
Como la universidad a veces estipula que tenemos que tener actividades que sí sean subidas a la plataforma, entonces voy a habilitar la pestaña respectiva para que no tengamos inconvenientes y así se valide el trabajo. Y podríamos hacerlo, doctor, en un blog, digamos, de notas en el teléfono o en la computadora Donde y ustedes sacar una quieran. screenshot. Claro que sí, donde Ah, ustedes ya. gusten, José Luis, no hay ningún problema. Gracias, doctor. Perfecto. Doc, solo un ejemplo de cada una, ¿verdad? Sí, cielo, solamente un ejemplo de cada uno. Gracias. Está bien. Bien, muchachos, ya está en la plataforma con el título Clasificación de Articulaciones según la OTM. Entonces aquí suben. Por favor, tenemos el plazo hasta las 5:30, pero obviamente siempre les doy un poquito más de lapso por si ocurre algún tipo de inconveniente. Ya la tarea debería estar hasta las 5:10. Yo voy a seguir conectado porque en unos 5 o 6 minutos aproximadamente nos volvemos a conversar mientras hacen su tarea para darles la última explicación respecto a esta actividad. ¿Ya? Entonces continúen por favor realizando la actividad. Cualquier duda o consulta, voy a seguir conectado.
Muy bien, chicos, entonces ya está a punto de terminar esta reunión, también el horario de clases para que no tengan complicación con la siguiente clase. Entonces, por favor, termine de subir esto a la plataforma. En base a esto también voy a ver cómo está el análisis en general e independiente, si estamos llegando a un análisis adecuado, para que la siguiente clase ya empecemos a hablar de las reglas de movimiento y ya con la paciente hagamos la explicación de cómo se da justamente esta regla de movimiento, tanto en evaluación como terapia, según el método de Kaltenborn. Ya vamos a centrarnos un poquito más en el miembro superior, pero aún así también vamos a hablar un poco del miembro inferior, que es lo que viene a continuación en cuanto a desarrollo de la unidad. Así que por favor, chicos, terminen de subir sus tareas, tienen hasta las 5:30. Ya cualquier duda o consulta también me la pueden hacer llegar al grupo de WhatsApp. Este video por si acaso va a estar en la plataforma también ya en un momento, para que, por si quieren volver a revisarlo, por si quieren retomar un poco la teoría que hemos llevado al principio. Bien, ¿no tienen alguna consulta o duda antes de finalizar? Doc, como está entrecortado mi internet, ¿podría repetir, por favor, el trabajo, ya que no tengo acceso a la plataforma? Ya, mira, ya está terminando el horario, voy a intentar hacerlo rápido. El trabajo es analizar cada una de las articulaciones que nosotros ya hemos descrito al principio. Ovoides alteradas, ovoides inalteradas, sellar alterada y sellar inalterada, y generar ejemplos con la anatomía, a excepción de las articulaciones que ya previamente hemos mencionado como ejemplos, que ya no son válidas. Entonces, de las otras articulaciones, tienen que ustedes simplemente mencionar tal articulación es ovoide alterada, tal es ovoide inalterada, tal es sellar alterada, tal es sellar inalterada. O sea, bastante simple. En 4 líneas terminan su trabajo. Ya es un trabajo bastante básico y simple para, sobre todo, ver el nivel de entendimiento que tenemos en relación a la descripción que estamos realizando de la evaluación según la OTM. ¿Ya? Entonces, bien, chicos, ya está finalizando el horario de reunión. Entonces, cualquier duda o consulta, por favor, me la hacen llegar al grupo de WhatsApp y nos vemos el día miércoles.